Grabar. Y bueno, la idea es seguir con el práctico del tema de hoy. Es bastante cortito, un poco validando eso que yo al principio dije que los primeros prácticos eran los más difíciles. Bueno, ahora estos vienen medios cortos. Se trata de dos ejercicios relacionados con lo que vieron de consideración de la inercia rotatoria y el efecto de la deformación de corte en el cálculo de las frecuencias y en la respuesta dinámica. Y básicamente es un poco graficar qué es lo que pasa si consideramos este efecto de la inercia rotatoria y la deformación de corte, o si no la consideramos, qué tan bien o qué tan mal podemos llegar a estar. Entonces, el ejercicio 1 dice grafique la relación entre la frecuencia propia flexión de una barra circular simplemente apoyada, con y sin consideración de la inercia rotatoria y la deformación por corte, para los primeros 20 modos. Y para una relación entre lo que es el radio de giro y la luz de la sección de 1% o 0 o 10%. Concluya para qué casos de carga sería necesario considerar el efecto de la inercia rotatoria y la deformación por corte. Ahora, si ya a partir de esto, digamos, básicamente es una barra a flexión con barra de sección circular, y nos dan dos relaciones de radio de giro-luz. ¿Qué esperarían que sea peor? ¿La que tiene una relación entre radio de giro y la luz muy chiquita o una relación más grande? ¿Se animan? Vamos. Vamos, ahí se animan, nos animan. A ver, el efecto de la deformación por corte. A ver quién se acuerda algo de estabilidad 1. En las vigas a flexión, ¿cuándo tenía influencia? ¿Cuándo nos importaba considerar, o las secciones planas no se mantenían planas? Como Depende del espesor. dependía de la altura, ¿no? Las vigas de gran altura, esas vigas ya no se formaban en forma plana, entonces dependía básicamente, acá está planteado el tema de qué tan grande es la sección respecto a la luz. Entonces se supone que cuanto mayor sea la luz respecto a la sección, menos nos importan esas deformaciones por corte. Entonces, en principio, esto es una sección muy, muy compacta, es decir, de una relación entre radio de giro y luz muy chiquita, y esta es una sección muy esbelta en este sentido. Esperaríamos que acá no haya influencia de las acciones de corte. Entonces, vamos a ver qué dan las cuentas. Esto espero que lo hayan visto hoy. Yo llegué al final de la clase, así que no la pude ver, pero básicamente lo que eran las frecuencias propias en vigas simplemente apoyadas, teníamos esta expresión de hace 2 clases atrás, creo. ¿Sí? Yo te hago una consulta con respecto a ese tema para acabar de sacarme también la duda, porque yo me acordaba que nos habían comentado una regla práctica en el sentido que la relación de luz de 1 a 10 nos permitía trabajar con la ecuación de flexión sin corte, que es el límite que veo que tú tienes, pero siempre estaba la duda de hasta dónde podemos jalar la conmutación por corte y dónde empezar a utilizar puntal tensor. Y tenía yo una recomendación práctica en la cabeza de que esa relación era hasta 5, digamos, ¿no? O sea que hasta la relación longitud-altura podría considerar todavía la deformación por corte, y ya para allá, para adelante ya no valía la pena y era mejor entrar con un análisis de puntal tensor. Pero ese límite siempre me quedó sin justificar, era un comentario, una recomendación que alguien hizo en algún momento. No tengo un valor así fijo, así una regla como te estás acordando vos, o por lo menos no la conozco, pero sí me ha pasado en las vigas, cuando uno considera una viga de gran altura o no, dependía justamente de relación entre la altura y de la sección y la luz, y eso dependía si era una viga simplemente apoyada, si una viga continua, o si era una ménsula. Entonces, básicamente, ahí había unos cuadernos de diseño que usábamos acá, el 220, el 240, no me acuerdo si era el 240, pero tenía la parte de vigas de gran altura, y ahí básicamente te daban la relación de 1,5. Si vos dividías la altura, la luz dividido la luz de la viga dividido la altura de la viga, te daba más de 1,5, ahí ya era, lo podías considerar como una viga de gran altura, y ahí ya no servían las ecuaciones de flexión que utilizamos habitualmente.
Entonces, en esos modelos, estos cuadernos te mostraban, a ver si voy a hacer algo que probablemente me salga mal. Esto es una clase de seguridad estructural. ¿Están viendo el OneNote? Sí. Bien. Me va a salir mal el dibujo porque es una imagen mental que tengo y no me deja marcar con el mouse. A ver si así. Bueno, ahí. A ver si me sale. Estoy tratando de graficar. Creo que lo hice justo al revés. Porque el resultado era que la armadura, que sí, lo hice justo al revés. Lo hice justo al revés. Tratando de acordarme los conceptos, me sale todo mal. La armadura que habitualmente uno coloca, no, está bien, está bien. La armadura que uno habitualmente coloca en la parte, esto sería para una ménsula, estaba pensando, habitualmente lo utilicé para ménsulas cortas, que uno generalmente ponía la armadura en la parte superior, acá básicamente se compensaba eso colocándola y distribuyéndola en altura media, ¿sí? Entonces, lo que antes teníamos una armadura en la diferencia inferior, ahora la tendríamos desparramada en altura porque la zona traccionada era mucho mayor. Esa era un poco la idea que ahora no me está saliendo muy bien, no la tengo tan fresca, pero en definitiva terminamos dimensionando así con un brazo menor y una armadura distribuida en altura porque esta sección no era un típico diagrama recto, sino que tenía una distribución mucho más grande de las tensiones de tracción en el desarrollo de la altura. Entonces, no sé si les tocó alguna vez dimensionar algo, una viga a gran altura, una ménsula corta, pero en definitiva la gran diferencia era que había que poner mucha más armadura distribuida en la altura de la viga para cubrir esos esfuerzos de extracción. ¿Sí? Puedo buscarlo en algún momento y pasarlo si es de interés, pero no recuerdo una relación de 5, como estabas comentando. Te agradezco mucho. Sí, como te decía, es una recomendación práctica que en algún momento alguien comentó, me vino a la cabeza, pero nunca había encontrado cómo respaldarla. Así que si tienes una recomendación un poco más sólida, me ayuda mucho. Sí, uno de los cuadernos, vos Arturo sos de acá, ¿no? ¿Vos eres de Ecuador? Bolivia. En Bolivia, ¿teníamos alguien de Ecuador? Bueno, Arturo, acá se utilizaba mucho la normativa DIN, la norma alemana antes. Y dentro de lo que era la norma DIN hay unos cuadernos, no sé si los conocés, el 220 y el 240, que daban un poco de relaciones prácticas. Ahí después, en todo caso, repasando esos cuadernos, te lo puedo pasar. Lo que no tengo asociación directa es si utilizan ACI ustedes allá, algo similar en el ACI, eso no lo tengo presente para nada. Pero de la normativa alemana, que sí lo he utilizado y era a través de estos cuadernos. Después si lo encuentro te lo paso y también alguna que otra materia acá en la facultad, todavía 4, se desarrolla un poquito mejor ese tema. Pero, dale. Espero cuadrarlo, si no reclamámelo. Bueno, entonces, en práctica bastante simple, básicamente es determinar frecuencias propias, como lo venimos haciendo, sin considerar el aporte de inercia rotatoria de formación de corte, y con la expresión considerando estos dos efectos. Entonces, acá tenemos las dos expresiones, vean que son muy parecidas, básicamente lo que cambia es que aparece acá abajo toda esta cosa relacionada con el módulo transversal, el radio de giro de la sección, y esto, básicamente, esta parte es muy parecida a todo, ¿sí? Entonces, para este caso en particular, en una sección circular, yo tengo acá copiado de la teórica el caso en particular de secciones circulares, bueno, el área es muy fácil, el J también, el módulo transversal siempre se puede encontrar a través de la relación con el módulo de deformación. Y entonces en estos casos particulares esta relación de rigidez se podía estimar más o menos en 3 veces el radio cuadrado. Entonces reemplazando eso en la expresión que teníamos de la cálculo de frecuencias naturales considerando estos efectos rotatorios y
inercia y de deformación por corte, nos queda esta expresión de acá. Entonces, esta expresión que sirve para expresiones para secciones circulares, si lo comparamos con la de una viga sin considerar estos efectos, son básicamente iguales, lo único que cambia es que aparece este término de acá abajo. Entonces, si hago la relación entre una frecuencia y la otra, básicamente me queda esto, ¿sí? La relación entre la frecuencia considerando el efecto sin considerar el efecto, lo que me queda es esta relación, esta raíz cuadrada que aparece acá. Así que esta raíz cuadrada depende del número de modo y depende de la relación entre radio de giro de la viga y la luz de la viga, ¿sí? Esa esbeltez que decíamos de alguna manera. Entonces, acá está considerado para los 20 modos, que eran lo que nos habían enunciado, y considerando las dos relaciones de inercia, radio de giro y luz, que nos estaban dando como dato. Entonces, una sección muy esbelta, la primera, la línea colorada, y una sección bastante más compacta, la azul. Y acá se ve que si no tuviese ninguna influencia, digamos, todos los efectos, la relación esta nos tenía que dar 1. Así que esto que está partiendo de 1 nos está diciendo que para una sección esbelta, para los primeros 5 modos, vean que estoy por encima del 90%. Es decir, la diferencia entre considerar o no este efecto es relativamente muy baja, ¿sí? De hecho, hasta el modo 10, si quieren, estoy como en un 80%, ¿sí? Estoy por arriba del 80%. Así que para los modos que generalmente nos importa, que son los primeros, para los que son las deformaciones o los efectos sísmicos, considera este efecto no para secciones esbeltas ni no tanto, porque el 10% es, imaginen, las relaciones típicas, esto no es altura, pero las relaciones típicas que uno pone para dimensionar por flexión, de que la altura tiene que ser más o menos 1/10 o 1/12, la luz de la viga, bueno, eso hay que transformarlo acá en radio de giro, pero va a dar mucho más chico, ¿no? Porque el radio de giro todavía está afectado por el ancho, y ese ancho va a ser mucho menor. Entonces, estas relaciones son bastante menores que las que se utilizan para predimensionar las vigas, considerando esos criterios de deformación. Así que, en general, para lo que son vigas, si no consideramos la inercia rotatoria o el aporte de la deformación por corte, vamos a tener muy buenos resultados, ¿sí? En cambio, esta otra, vean, el primer modo ya el 80%, pero después ya me voy muy abajo. ¿Sí? Acá estoy 30% en los primeros, modo quinto, y después ya es mucho más grande la frecuencia considerando esos aportes que si no los consideramos. Entonces, para piezas esbeltas, estos radios de giro respecto a la luz chicos, bueno, el error es sumamente bajo y podemos estar bien. Así que no puedo responder la pregunta de la flexión exactamente, pero para de cuánto es el valor límite, pero sí para lo que es la parte de frecuencias, con piezas relativamente normales de relación de altura-luz, vamos a tener muy buena aproximación si nos olvidamos del efecto de la torsión y de la deformación por corte. ¿De acuerdo? ¿Está claro este gráfico lo que está marcando? Sí. Bien. Sí, sí. Así que esta es un poco la síntesis de todo lo que veo en la teórica, cuándo hay que tener en cuenta y cuándo no. Ahí está. Paso al segundo ejercicio. Dice, considere un puente peatonal de 40 metros de largo, conformado por una viga de hormigón pretensada de 50 centímetros de altura, 50 centímetros de ancho y 2 metros de altura, ahí me gusta más, con un modo de elasticidad de 25 gigapascales, una densidad de 2,4 toneladas por metro cúbico. Además del peso de la viga, el puente sostiene un tablero que tiene una masa longitudinal de 1 tonelada por metro. Dice, grafique la frecuencia natural de los 8 primeros modos con y sin considerar la inercia rotatoria y la deformación por corte. Concluya sobre la necesidad o no de considerar la corrección de inercia rotatoria y deformación por corte para analizar el tránsito peatonal
sabiendo que la frecuencia de agitación producida por personas caminando en puentes tiene armónicos significativas solamente para frecuencias de 2, 4 y 6 Hz. ¿Alguno le tocó trabajar con puentes peatonales alguna vez? ¿Tuvieron experiencia con eso? No. ¿No? Y los puentes peatonales se caracterizan por que cuando uno se hace las típicas cuentas de dimensionar, diciendo la luz sobre 10, 12, eso voy a considerar la altura, termina dimensionando vigas para esa deformación por flexión, y suele pasar que cuando calculan con esas relaciones de altura las frecuencias naturales de esas vigas, terminan teniendo frecuencias propias cercanas al 2 o al 4 Hz. 2 y 4 Hz es justo la frecuencia de agitación que provoca a la gente caminando en general, pero bueno, caminando sobre una pasarela peatonal. Entonces, los puentes peatonales, no sé si notaron, muchas veces cuando uno va caminando va sintiendo esa vibración o esa vibración bastante molesta, y es porque en general con la frecuencia de las personas caminando es muy parecida a la frecuencia natural de esas estructuras. En algunos casos ha traído grandes problemas y ha hecho que entre resonancia y que sean bastante perceptibles y hasta incluso molestas esas vibraciones. Entonces, es una característica muy típica en que tengan problemas de vibraciones por esto de que por las luces que se trabajan dan justo frecuencias que son muy parecidas a lo que serían las fuentes de excitación, que son básicamente las personas caminando en ese puente. En general lo que se trata de hacer es dimensionar esas secciones para que tengan frecuencias, también estaba grabando, sí, no vi el puntito, ahí lo vi, para que tengan frecuencias que se alejen de estos 2, 4 o 6 Hz, es decir, los armónicos, para que no tengan problemas de vibración. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos antes para lo que es una viga. Ahora, con las dimensiones que nos están dando, vamos a graficar la frecuencia de los 8 primeros modos con los dos tipos de, considerando o no la inercia, y vamos a tratar de sacar conclusiones con eso. Pero es bastante cortito. La luz del puente 40 metros, la altura de la viga 2 metros, el ancho de la viga 50 centímetros, el modo de elasticidad 25 gigapascales. Esta es la densidad del material, del hormigón. El área de la sección es la base por altura, es una sección rectangular, así que 1 metro cuadrado. El momento de inercia, base por altura cubo sobre 12. El radio de giro es el momento de inercia sobre el área de raíz cuadrada. Estamos más o menos en la relación que les decía, ¿no? Del 1,4%. La masa por unidad de longitud es el área por la densidad del material, más lo que era el aporte del tablero, que eran 1000 kilos por metro lineal. Entonces tenemos una masa distribuida de 3,4 toneladas por metro lineal. Bueno, cálculo de la frecuencia natural, antes de considerar toda la inercia rotatoria, todo eso, era simplemente hacer esta cuenta que aparece acá. El EJ es la rigidez sobre la masa raíz cuadrada multiplicada por pi por n sobre n al cuadrado, y acá aparece sobre el 2pi dividiendo porque esto es frecuencia, no es frecuencia natural angular, sino que es frecuencia, ¿no? Y la frecuencia propia, ahora considerando la rigidez, es el mismo valor de antes, lo mismo que tenía calculado antes, pero ahora le tengo que agregar este término acá abajo que depende del radio de giro y la luz de la viga. ¿Sí? Acá tienen cuál es la expresión por el caso de vigas de sección rectangular. Bueno, entonces tengo cómo calcular la frecuencia natural de la viga y cómo calcular esa misma frecuencia considerando la inercia rotatoria y la deformación por corte. Me pedían que analice los primeros 8 modos, así que pongo n variando de 1 a 8, y acá tienen el gráfico de cómo son las dos frecuencias, esto entiendo que serán Hertz, y vean que las dos curvas, si considero o no la inercia rotatoria, son muy pero muy parecidas,
Recién acá, en el octavo modo, tengo más o menos una relación casi del 80%, ¿sí? Es decir que para los primeros 5 modos estoy muy tranquilo, y para los modos mayores me voy alejando un poco, pero no tanto, ¿sí? No es muy importante. Era básicamente la misma conclusión que habíamos sacado antes. Vean que estoy casi, vuelvo para atrás, casi en el caso de esta curva que teníamos acá, ¿sí? Esa curva era para 0,1, ahora tenemos 0,14, ¿sí? 1,4% y esta era para 1%. Así que seguimos viendo lo mismo que vimos en el trabajo práctico en el ejercicio anterior. La diferencia no es mucha. Y acá, relaciones de frecuencias, acá estoy haciendo el mismo gráfico que hacía antes. A la frecuencia la divido por la otra y veo. Estoy acá en el orden de 1, bueno, 1 obviamente para empezar, pero después estoy por encima del 95%, encima del 95%, recién voy un poquito por debajo del 95% en el modo 4, y en el último estoy incluso por encima del 80%. Así que la relación entre frecuencias, considerando el efecto, no considerando, es básicamente es muy buena aproximación. No vería la razón para la cual utilizar considerar la inercia rotatoria y la deformación por corte. ¿Sí? Faltaba una pregunta. ¿Qué pasa si tengo que dimensionar este puente peatonal considerando el efecto de las personas, el tránsito peatonal? ¿Qué les parece a ustedes que tendría que hacer? Si tengo que considerar que la fuente de excitación principal de este puente va a ser frecuencias que son de 2, 4 o 6 Hz. ¿Vale la pena que considere la inercia rotatoria? A ver qué les parece. A priori no. En principio no, porque vean que la frecuencia esa que estamos hablando está acá abajo. 2, 4, 6, estas son frecuencias, ¿sí? Esto es valor de frecuencia. Así que estoy acá, donde ni siquiera puedo distinguir entre la línea azul y la colorada. Entonces, no, para ese tipo de excitación no vale la pena. Si tuviese excitaciones mayores, bueno, estarían trabajando más los modos superiores y podría ser hasta ahí, porque las diferencias tampoco son tan grandes. Pero básicamente con lo que tienen ustedes ya acá en el práctico, podrían, para cualquier caso, simplemente colocando la relación que tienen entre el radio de giro y la luz, ir viendo estos mismos gráficos, cómo va cambiando la frecuencia y según la excitación que tengan. Por ejemplo, el tránsito vehicular está más cerca acá de los 50 Hz, de los 50 de 80 si quieren. Entonces ahí puede ser que si ustedes tienen secciones un poco más compactas, estas curvas se separen un poco y valga la pena considerarlo. Pero definitivamente les digo que para frecuencias de 2, 4, 6 Hz no vale ni la pena para nada complicarse con las expresiones trabajando con inercia rotatoria y la deformación por corte. ¿De acuerdo? ¿Lo ven claro eso? Sí. Y el práctico se acaba acá. No tengo más ejercicios. ¿Sí? Es bastante gráfico y prácticamente todo el práctico es para responder la pregunta de cuándo vale la pena o no considerar esta inercia. Y un caso práctico este del puente está bastante gráfico de cuándo considerarlo y cuándo no. No tengo mucho más. No sé, creo que terminaron el tema, sí, hasta donde vi, terminaron hoy con lo que era esta parte, ¿no? No empezaron con placas. No. Bueno, si no me equivoco, la clase que viene van a ver placas, vibraciones en placas y membranas. Después viene ya empezar a ver propagación de ondas en sólidos semi-infinitos, que eso vendría a ser suelos. Y después vendría una parte de fondaciones de máquina.
Eso creo que es el menú de lo que sigue a continuación, y probablemente alguna teórica de estas se lleve más de una clase. Así que los prácticos que quedan no son muchos, yo estoy tratando de darle un poquito de ánimo, sí. Arrancan a avanzar con estos que van apareciendo ahora, que son más fáciles, y con eso medio que terminamos el curso. Nos deben quedar 6 clases, si no me equivoco. 6 o 5, me parece. ¿Bien? Sí, son supuestamente 13 prácticos y 14 temas según el programa que está ahí en la... Si no te confíes estrictamente de que sea así, Verdero suele ir agregando temas, cambiando temas. Yo Ajá. lo que estoy diciendo es en función a lo que fueron el último curso, pero en principio sí, los temas más interesantes quizás para ustedes que están haciendo ustedes que estén haciendo la especialización en geotecnia, son los que vienen ahora con lo que es fundación de máquinas y propagación en medios semi-infinitos. Quizás eso sea más de aplicación para la parte de geotecnia. Pero bueno, todo esto igual forma parte de la formación justamente. Gente, dejo de grabar porque por mi parte no tengo mucho más.